Bueno, voy a iniciar mi charla, así que por favor les pido que me confirmen del otro lado si pueden ver mi pantalla. Apenas la seleccione, aguarden un segundo, ahí está. Bien, por favor, ¿ven todos mi pantalla? Aunque sea un OK o algo del lado de... Perfecto, maravilloso. Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por haberme invitado a esta charla y la verdad es que quiero empezar la charla contándoles una historia a todos ustedes. La historia es de Ignacio Semmelweis. Ignacio fue un húngaro, ¿sí? Que nació en 1818 y él, digamos, se recibió de médico y la verdad es que era también un gran apasionado por la medicina y resulta que terminó en Viena. Terminó particularmente en la maternidad de Viena, por allá por 1840, en donde en la maternidad de Viena en ese momento se morían muchas madres. Y había, nada, un montón de particularidades en esta maternidad. En ese momento los hospitales no eran como los conocemos hoy, sino que les llamaban los hospitales de la muerte. Hasta el nivel de que las embarazadas, por ejemplo, tenían hijos, digamos, en la calle, porque no querían entrar justamente por el destino que les deparaba en un hospital, en una maternidad. Ignacio era un apasionado, como les comentaba, y se puso a investigar el porqué. En ese momento, como les comenté, la medicina no era como la conocemos hoy. Entonces Ignacio empezó a escarbar un poquito en todos estos temas, a ver por qué ocurrían estas muertes. Y claro, digamos, lo único que veía él es que en una parte de la maternidad donde había menos muertes, en esa parte solamente entraban las parteras, y en la otra parte donde había más muertes, no solamente entraban las parteras, sino también entraban los estudiantes de medicina. En un momento de su historia, en un momento de los años que él ejerció ahí, un amigo de él, un gran amigo de él, se muere, culpa de, estaban haciendo una autopsia a un muerto y uno de los ayudantes y uno de los practicantes de medicina, sin querer con un bisturí, le corta el dedo a este amigo de Ignacio y bueno, se muere de una infección generalizada. Y lo que hace Ignacio es, cuando analiza el cuerpo de su amigo, él ve que en el cuerpo presentaba unos síntomas muy parecidos a los que tenían las embarazadas que se morían, ¿no? Entonces Ignacio empieza a hacer una relación de por qué estaba ocurriendo esto y él viene con una hipótesis que es que los estudiantes de medicina de alguna manera en sus manos, después de hacer estas autopsias, llevaban de alguna manera, digamos, bacterias o algo, digamos, en ese momento no se sabía lo que era, pero llevaban algo en las manos que hacía que al momento de estar en contacto con las embarazadas le transmitieran algo y esto termine en la muerte. Entonces Ignacio lo que hace es plantear de que cada vez que ocurra una autopsia, después de hacer las autopsias, todo el mundo se tenía que lavar las manos con cloro, ¿sí? En ese momento una solución. Y básicamente lo que ocurrió es que la tasa de mortalidad bajó de manera radical, ¿sí? Radical. Hasta llegó un punto en que empezaron no solamente a lavarse las manos, sino que también empezaron a desinfectar hasta los bisturíes y las cosas con la solución de cloro. Y de nuevo ocurrió esto, ¿no? Ocurrió que la tasa de mortalidad bajó de una manera enorme. Y claro, ¿no? Lo que estamos hablando hoy, ¿no? De este tema de lavarse las manos después de que tocamos algo o estamos en contacto con algo, en ese momento no existía. Pero claro, en ese momento no existía y a Ignacio, por este tema, claramente terminó enloquecido, su esposa lo dejó, todo el mundo lo trataba de loco. En ese momento un médico, que un médico transportara la muerte en sus manos, era como una idea absolutamente loca y que no lo podían creer, porque eran médicos, digamos, los médicos eran seres muy respetados de la sociedad. Entonces, claro, esto 50, 60 años después, digamos, Pasteur, Koch y Lister descubrieron que obviamente las enfermedades venían por las bacterias, claramente en el medio se descubrió el microscopio, y obviamente Ignacio, después de su muerte, obviamente murió en un hospital psiquiátrico, le hicieron una enorme y hermosa estatua, ¿sí? Tiene una estatua en Viena y una estatua en Budapest, en honor, y es hoy el padre, se llama como el padre del antisepsis, ¿no? O sea, en contextos como este, la historia de Ignacio a mí, cuando la leí por primera vez y cuando la escuché, se me vino a la cabeza una cosa que es claramente el dato mata el humo. ¿Sí? O sea, Ignacio
Era un tipo muy fanático de los datos, muy fanático del método científico y claramente es un tipo que hoy le estamos agradeciendo, ¿no? Y todo lo que estamos haciendo hoy, estamos agradeciendo justamente por ser un fanático del dato. Y cuando pensamos en datos, digo, datos hay por todos lados. O sea, hoy, si nos ponemos a pensar, generamos datos de manera constante. Nosotros hoy estamos charlando de tener teléfonos inteligentes, anillos inteligentes, el mismo router que tenemos en nuestras casas genera datos, o el mismo Apple Watch que podemos llevar, la sube, los teléfonos que uno tiene, generan datos de manera constante y generan datos de manera masiva. Y esto, obviamente, nos podemos poner a pensar sobre los beneficios y los defectos de tener datos y que quién los tiene, ¿sí? Pero la verdad es que el mundo cada vez más va a generar datos de manera enorme y no vamos a poder frenar esta tendencia hacia la generación de datos de manera constante. Y de nuevo, con los datos podemos hacer muchas cosas, porque con los datos podemos generar soluciones que hoy nos logren hacer una diferencia muy grande en el día a día nuestro. Por ejemplo, podemos hablar de medicina personalizada. Esto que ven acá es unos datos que saqué de mi propio genoma. Yo me hice analizar mi genoma y en base a mi genoma, en comparación con un montón de personas y un montón de personas que tengan determinadas enfermedades, hoy yo puedo saber qué enfermedad yo tengo más posibilidad de desarrollar que cualquier otra persona e ir a atacar los síntomas. Yo puedo saber, por ejemplo, justamente esto, dónde está la gente, cómo se mueve en un mapa. Este es un mapa de la empresa Grand Data que generó y vio justamente en comparación desde marzo a abril cuál fue el porcentaje de cambio, cómo se movió la gente a medida que fue pasando la cuarentena. ¿Sí? Esto particularmente es el mapa de Venado Tuerto, así que si hay alguien que me está viendo desde allá, los quiero mucho y los extraño, ya vamos a volver. Tenemos lo que hoy se llama Computer Vision, ¿sí? Todo lo que signifique enseñarle a las computadoras a ver y enseñarles a identificar cosas en base a datos, ¿sí? Le mostramos un montón de imágenes sobre algo y le enseñamos a la computadora lo que es un cartel, lo que es un auto, lo que es una calle. Seguramente muchos de ustedes lo hacen cuando intentan meterse en una página web y la página web les dice, antes de meterte acá tenés que decirme en qué imágenes hay colectivos o hay carteles o hay escaparates de vidrieras. De esa manera les están enseñando, por más de que ustedes no quieran, no solamente demuestran que ustedes son una persona, sino que además le enseñan a un algoritmo, a un sistema, a identificar cosas. O un poco lo que también hacemos desde, gracias Mercedes por presentar, lo que hacemos en Drixit, en la empresa, que es de alguna manera obtener datos, ¿sí? De personas y activos, y de esa manera o prevenir que fallen o salvarle la vida a una persona que está por meterse en un lugar que no debe meterse, o capaz que una persona no está llevando un casco o un chaleco refractario y alertamos eso en tiempo real. Digo, todas estas posibilidades que hoy nos genera el hecho de tener muchos datos, más que antes y de una manera que los podemos analizar. Entonces, como segunda conclusión quería contarles esto, ¿no? De que la verdad el dato no lo podemos frenar, por lo cual traigan científicos, ¿no? Y los científicos es algo hoy que nos está faltando muchísimo. No por nada en el IDVA somos, y vuelvo a la palabra, apasionados por los datos. El IDVA tiene no solamente en grado, sino en posgrado, carreras de grado, de licenciatura en analítica, empresarial y social, carreras de posgrado, maestrías y diplomaturas en datos, en ciencia de datos, ¿sí? Nos apasionamos por los datos porque esto es algo que no va a frenar. Mientras más digitalicemos nuestras vidas, que es algo que va a pasar por la comodidad, más datos va a haber y más gente vamos a necesitar que sepa entender y sepa navegar en ese océano de datos y encontrar esas particularidades, esas similitudes, esas correlaciones que nos permitan identificar un valor para dar un mejor servicio o para salvarle la vida a alguien o para hacer algo de una manera distinta e innovadora. Pero la verdad es que datos por datos, digamos, tener datos por tenerlos no tiene ningún sentido, como les comentaba, si no sabemos explotarlo. Y la verdad es que esto es un problema que venimos teniendo hace muchos años, y es algo que tenía la gente de Amazon. ¿Sí? Como ven ahí el logo de la gente de Amazon. Amazon tenía el mismo problema. Amazon tenía una cantidad de datos que eran inmensas, todas las interacciones que tenía su gente en su sitio, y de alguna manera el negocio de Amazon es intangible, es encontrar un valor, encontrar una similitud, una correlación, algo que de alguna manera alguien identifique un valor en esos datos y que otra persona, un desarrollador de software,
lleve eso que encontraron, esa similitud o ese valor que han encontrado, lo lleve hacia un desarrollo de software de la manera lo más rápido que pueda y entender si eso que encontraron tiene sentido o no tiene sentido. Entonces, esto hace muchos años atrás, esto era imposible, digamos, solamente empresas como Amazon o Microsoft o Google podían hacerlo, ellos tenían todo el capital, todo el poderío, ¿sí? Y podían hacer esto que hoy le llamamos DevOps, ¿no? Que es desde que encontramos una idea hasta que le ponemos en un ambiente productivo, un ambiente que funcione de una manera rápida. Y alguien de Amazon, que tenía este mismo problema, se le ocurrió que esto podían venderlo. ¿Por qué no? ¿Por qué Amazon, que es, digamos, el retailer más grande del mundo, puede revender su negocio de servidores? ¿No? Que es algo que tenían de manera, les sobraban servidores en ese momento. Entonces digo, ¿por qué no lo vendemos? Y Amazon se encargó y empezó y justamente creó esto que se llama la nube, ¿sí? Eh, Cuando pensaba en esto se me venía a la cabeza la frase de Gary Hamel, que es para mí uno de los autores, de los mejores autores que tiene el management moderno, que es justamente esto, ¿no? Que las empresas hoy se enfocan y invierten y sobreinvierten a veces muchísimo en lo que es y nunca en lo que vendrá, ¿sí? Y justamente una empresa como Amazon hizo esto, nuestro negocio del retail es espectacular, y somos probablemente los mejores del mundo vendiendo en un principio libros y después todo, pero la verdad es que hemos encontrado un negocio que podemos explotar, un negocio nuevo, un negocio distinto, y que además somos muy buenos haciéndolo. Entonces, ¿por qué no empezamos a venderlo? Y ahí crearon lo que hoy se llama nube, ¿sí? Hoy una nube no es más que ir a comprarle a Amazon, a Google, a Microsoft, a IBM, ¿sí? A cualquier empresa que hoy es muy buena haciendo algo, que es administrando servidores, computadoras, en algún lugar del mundo, en muchos, probablemente al mismo tiempo, y nosotros vamos y le compramos un pedacito de esos data centers, esos lugares inmensos llenos de computadoras y servidores, que no son más que lo que ven aquí en la foto, son inmensos hangares y edificios llenos de computadoras, interconectados por cables inmensos que viajan por abajo de los océanos, y como ven, está lleno de esto, ¿sí? Esta es la nube de Amazon, lo que ven acá. En cada una de estas ciudades del mundo que ven esta foto, hay un data center de Amazon listo para que ustedes vayan y le compren un pedacito de sus servidores. Y lo mejor de todo es que ustedes pueden ir y pagarlo por el tiempo que lo usen. Ni más ni menos, ¿sí? Pueden tener una idea brillante, que pueden alquilarle servidores, pueden pagar por el uso de esos servidores por unos minutos, horas, días o meses o años tal vez, y cuando se termina o esa idea capaz que no funcione, se apaga y solamente le alquilaron por ese tiempo el servidor a Amazon o cualquiera de los players que hay hoy en el mundo. Entonces, como tercer mensaje que les quiero dejar hoy es, hagan como Amazon, experimenten. Ellos han llegado a ser quienes son hoy gracias a la experimentación. Entonces, claramente el que no experimenta hoy es porque no hace. Y por último, quería dejarles esta tecnología también, que obviamente les conté un montón de lo que es data y lo que es nube, y claramente a muchos se les vendrá en la cabeza la problemática o probablemente el futuro, ¿no? Estamos viviendo alguna especie, o vamos directo hacia una fantasía orwelliana, hacia este Big Brother, ¿no? Que nos está mirando. El mundo va a ser conquistado por Amazon o por Microsoft. Y la verdad es que no. La verdad es que la tecnología, como siempre, nos termina sorprendiendo, ¿no? Y acá querías contarle un poco de esta tecnología, que es de alguna manera la cadena de bloques o blockchain, que es una tecnología que nació hace relativamente poco, en tiempos de la humanidad. Justamente surge como una tecnología que nos permite lograr guardar datos o procesar datos de una manera distribuida. Que no existan centros, que no exista una entidad centralizada como puede ser un Amazon, un Google o un Microsoft. Me permite llevarme los datos hacia cada uno de los nodos, hacia cada una de las computadoras o celulares o el dispositivo que yo tenga, me permite llevarme la data y me permite llevarme el cómputo de manera totalmente distribuida hacia esos nodos. Y esa tecnología, digamos, me permite hacer un montón de cosas. Un montón de cosas. No solamente la distribución, que es algo que, nada, de alguna manera nos centralizamos y ahora lo podemos descentralizar. Pero también nos permite revolucionar industrias enteras. Industrias como el retail, industrias como la asistencia social, industrias como el real estate. Un sistema como blockchain nos permitiría
en un país que obviamente lo avale con sus leyes, eliminar a los escribanos, ¿sí? Eliminar los peajes que existen en las finanzas. Podríamos hacer préstamos de par a par sin que exista una entidad centralizada que regule y que encima además ese préstamo que se hace de par a par le haga una especie de enforcement o una entidad como es blockchain, que es justamente totalmente descentralizada, la comunidad entera, se encargue de cobrar los intereses y hacer todo lo que tenga que hacer para que no existan free riders, que existan los problemas económicos justamente que existen en los mercados actuales. De nuevo, una tecnología totalmente revolucionaria, muy joven y que promete muchísimo. Y esto se me viene a la cabeza lo que está haciendo justamente Google y Apple, que ocurrió hace unos pocos días, digamos, surgió el viernes, que es cómo vamos a hacer para lograr digamos, trazar el coronavirus, ¿sí? Si yo estoy en la calle y yo estoy infectado y salgo y me meto en un lugar, ¿cómo hago para entender de que si a mí en algún momento me diagnostican, avisarle a toda esa gente que está en el mundo, que se cruzó conmigo, de que yo tengo el coronavirus y que ellos probablemente también lo tengan? Y acá claramente esto es un problema, esto claramente es un problema que podemos resolver con blockchain, ¿sí? Porque acá no queremos obviamente que ni Google, ni Microsoft, ni Amazon, ni nadie se quede con ese dato, que es que yo tengo una enfermedad que es probablemente contagiosa. ¿Qué podría pasar si mañana Google es dueño de una aseguradora de salud o dueño de un sistema de hospitales y termina justamente negándome a mí la posibilidad de ir a atenderme porque yo tuve una enfermedad preexistente? Entonces, esto que surgió hace muy poco es un problema que podríamos ir y resolverlo tranquilamente con un blockchain. Y para terminar y para darle un cierre a esta charla, vuelvo prácticamente 110 años atrás, que es la gripe española, así que hoy se está hablando mucho de la gripe española. Y estas son fotos reales de lo que ocurría en Nueva York o en Londres durante la gripe española. Lo único, como ven, digamos, la gente salía con máscara, salía con barbijo, se desinfectaban, e inclusive, si ustedes ven las medidas que se tomaban en ese momento, eran cuarentenas obligatorias, que la gente no se dé la mano, e inclusive, bueno, por las particularidades de la época le prohibían a la gente escupir en la calle, ¿no? Pero de alguna manera la conclusión que quiero sacar de esto es por qué justamente si la medicina avanzó tanto y ha ocurrido, digamos, toda esta revolución tecnológica a lo largo de estos 110 años, no podemos ir a taclear el problema de esta pandemia con todas, no solamente con las tecnologías que mencioné, sino con todas las tecnologías que hoy disponemos al alcance de nuestras manos. Entonces, como conclusión final, digamos, lo que les puedo comentar es que claramente esta pandemia nos agarró muy desapercibidos, pero estoy 100% seguro de que con los datos que vamos a obtener de esta pandemia, con el poder de procesamiento de los científicos que vamos a tener para la próxima, sin duda alguna, a nuestra próxima pandemia la vamos a combatir con tecnología. Les agradezco muchísimo por esta breve charla, por escucharme.